Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatirmirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupaham Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Gindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuya Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Shatarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Swami Niti Namine. Namo Acharya Padaya Jandaya Guru Pradayine Gauravata Dhamadaja Nagararamatharine. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana, Anara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Shila Vyasa del autor y a Shila Prabhupada del traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati rutama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo, y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 1. Continuamos con el capítulo llamado Las preguntas de Vidura. Así que vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que ha pasado hasta el momento. Vidura instruye a su hermano Dhritarashtra. Le pide que por favor simplemente expulse a su hijo del reino, que va a ser la causa de una gran calamidad para toda la humanidad, no solamente para el reino, no solamente para la familia de los Kurus, sino para todo el planeta, ¿no? Y Duryodhana, estando presente, escucha estas palabras y reacciona con mucha ira, y de la misma manera le responde ofendiéndolo, ¿no? Con palabras muy punzantes, como nos describe el Srimad Bhagavatam. Entonces Vidura, siendo una persona que está firmemente establecida en el conocimiento espiritual, conocido como Sambandha Jnana, que sabe perfectamente que cada situación que ocurre en la vida no es más que
la voluntad de Krishna detrás dirigiendo todo, él ve cómo actúan las dos energías, en este caso, tanto la energía interna como la energía externa. La energía externa cubriendo la conciencia y la mente, la inteligencia obviamente de Duryodhana al hacerlo reaccionar de esta manera, en pasión y en ignorancia, y la energía interna, dándole la oportunidad a Vidura de que por fin se dedique a lo que él más quería hacer. ¿Qué era lo que quería hacer Vidura? Estar con el Señor. Exactamente, practicar servicio devocional sin ninguna otra ocupación que lo llegase a distraer, ¿no? Hasta ese momento él era consejero del rey, prácticamente estaba ocupando una posición diplomática, ¿no? Y cuando Vidura es un devoto puro, obviamente se dice que un devoto puro no tiene ningún problema en ejecutar cualquier rol que se le encargue con tal de que sea para la satisfacción de Krishna, y en ese caso era su deber instruir, aconsejar al rey, y de esa manera él se desempeñó como consejero del rey, siempre tratando de hacerle ver lo importante que era para el rey mantener una buena relación con los Pándavas y reconocerles su derecho al trono, ¿no? Pero bueno, las afiladas palabras de Duryodhana le recordaron a Vidura que era el momento de partir. Entonces él decide irse a los lugares sagrados de peregrinaje. Así que ayer quedamos prácticamente en la mitad del significado del verso 17 y habíamos quedado hoy de hablar de la siguiente mitad, porque habla ya de un tema un poco más específico y del cual se puede ilustrar con algunos pasatiempos, y es el tema del Archamurti, como lo menciona Prabhupada aquí. Archamurti significa la deidad del Señor, la forma de la deidad. Entonces voy a leer de nuevo el sánscrito con la traducción y voy a leer a partir de donde quedamos ayer. Dice así, verso 17: Sanirgata kaurava punya labdho gajavayattirta pada padani ambakramat punya chikirshayurvyam adistito yani sahasramurtihi. Por su piedad, Vidura logró obtener las ventajas de los piadosos Kauravas. Tras abandonar Hastinapura, se refugió en muchos lugares de peregrinaje que constituyen los pies del loto del Señor. Con un deseo de alcanzar un alto grado de vida piadosa, viajó a lugares santos en los que se encuentran situadas miles de formas trascendentales del Señor. Ahí está hablando precisamente de las deidades. Ayer también mencionábamos un tema interesante, y es que los devotos no hacen peregrinaje como un acto ritual externo, sino que ni tampoco para obtener créditos piadosos que les permitan elevarse a la siguiente vida. Ese tema lo hemos tocado algunas veces aquí en la clase, ¿no? De ver cómo en la India las personas, no importa en qué condición estén, su principal trabajo, su principal responsabilidad es salir a peregrinar. Un amigo me preguntaba, yo no puedo creer, un amigo que visitó India, me decía, yo no puedo creer cómo la gente no tiene ni para comer, pero todo el tiempo está viajando de peregrinaje. Entonces, lo que muestra eso es precisamente el estado de conciencia de las personas, de no identificarse con el cuerpo, sino con el alma, ¿sí? Para ellos ya lo que esta vida fue, ese fue su karma, prarabdha karma, el karma que se presentó en esta vida, y lo que ellos consideran más inteligente es pensar en la siguiente, ¿no? Sin embargo, los devotos tampoco toman esa actitud de simplemente buscar facilidades materiales para la siguiente vida, sino que los devotos ejecutan esta actividad de peregrinaje con el objetivo de reunirse con los devotos que viven en esos lugares sagrados de peregrinaje y escuchar acerca de ellos, porque no hay nada más importante en este proceso que escuchar, ¿no? Escuchar sumisamente es lo más importante en este proceso del servicio devocional, y obviamente constituye también para nosotros una gran austeridad. Bien, entonces voy a empezar el párrafo, es el cuarto párrafo del significado. Dice así:
Esas formas se denominan archamurtis, formas del Señor que pueden ser fácilmente apreciadas por el hombre común. El Señor es trascendental a nuestros sentidos mundanos. No se lo puede ver con nuestros ojos actuales, ni tampoco se lo puede oír con nuestros oídos actuales. Es un nombre del Señor que es en sánscrito es Adhokshaya, aquel que no se le puede percibir a través de los sentidos materiales, está más allá de la percepción de los sentidos materiales. Podemos percibir al Señor hasta el punto en que hayamos participado del servicio del Señor, o en la proporción en que nuestras vidas estén libres de pecado. ¿Sí? Entonces, dos puntos interesantes en esa afirmación de Prabhupada. El primero, ya lo habíamos mencionado en la primera parte del significado. Yesham tuanta gatam papam Jananam punya karmanam. Hasta no estar totalmente libres de pecado, no nos podemos dedicar al servicio devocional con determinación. Y el segundo punto que dice aquí es que precisamente el servicio devocional es el camino, es el conducto a través del cual podemos percibir al Señor. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está Dios que no lo puedo ver? Entonces aquí Prabhupada nos está enseñando cuál es el proceso para adquirir los ojos necesarios para poder ver al Señor. Que de alguna manera, indirectamente, el Bhagavatam también ya nos había dado esa instrucción, precisamente al mencionar ese nombre de Krishna que es Adhokshaya. ¿Sí? Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhokshaye ahaitu kya pratihata yayadma suprasidati. La ocupación más importante y elevada para toda la humanidad es prestar servicio al Señor Supremo, Adhokshaya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se pone allí en medio de esa afirmación de que prestar servicio devocional es la mejor o la más elevada actividad? Porque precisamente ese Adhokshaya se puede convertir en alguien perceptible para nosotros a través de la práctica del servicio devocional. Por eso Prabhupada dice aquí, podemos percibir al Señor hasta el punto en que hayamos participado del servicio del Señor. Krishna también dice en el Bhagavad Gita, Ye yatamam prapadyante tam sataiva vayamyaham. En la medida en la que nosotros nos rindamos a Krishna en la práctica del servicio devocional, Él se va a revelar ante nosotros. Y otro punto muy importante para señalar aquí de esta afirmación de Prabhupada es que el servicio devocional tiene una personificación, y esa personificación del servicio devocional no es nadie más ni nadie menos que Srimati Radharani. Así que para nosotros poder entender a Krishna tenemos que entregarnos a Srimati Radharani, y entregarnos a Srimati Radharani significa entregarnos a la práctica del servicio devocional. Orarle a ella para que nos permita, por favor, ocuparnos en su servicio. Pero aun a pesar de que no estemos libres de pecado, el Señor es lo suficientemente bondadoso como para darnos la facilidad de verlo en sus archamurtis del templo. El Señor es todopoderoso y por consiguiente puede aceptar nuestro servicio mediante la presentación de su forma archa. Por tanto, nadie debe pensar neciamente que el archa del templo es un ídolo. Dicho archamurti no es un ídolo, sino el propio Señor. Y en la proporción en que estemos libres de pecados, podremos conocer la importancia del archamurti. Se requiere siempre por ello la guía de un devoto puro. Entonces aquí Prabhupada nos está enseñando o nos está mostrando la importancia de relacionarnos adecuadamente con la deidad. La deidad no es simplemente una forma hecha de elementos materiales, ¿no? Por eso en el Néctar de la Devoción se describen muchas precauciones que nosotros debemos tomar en presencia de la deidad, ¿no? Por ejemplo, cosas que van desde lo más lógico, ¿no? Como por ejemplo digamos, como se dice por ejemplo que enfrente de la deidad no se puede
no se pueden emitir gases, ¿no? Eso es una de las cosas que se advierten allí en el néctar de la devoción. Entonces alguien diría, sí, es apenas lógico, ¿no? Uno, por señal de respeto, en ningún lugar, ¿no?, hace eso, tiene esa conducta. Pero también hay otras recomendaciones que de pronto son un poco más sutiles, ¿no? Como por ejemplo, no llamar la atención delante de la deidad, ¿sí? No mostrarse a uno como el centro de atención dentro de la deidad. También hay otra declaración, y es que siempre uno debe mostrar un estado de ánimo jubiloso y festivo enfrente de la deidad, ¿sí? No es como que abren el altar y yo estoy enfrente de la deidad como si estuviera en un funeral, ¿no? Así, con las manos en los bolsillos, ¿no?, mirando la deidad como si fuera un ataúd. No, en los Vedas se dice que así uno no sienta entusiasmo, por lo menos uno debe sonreír, así sea externamente. Sí, eso es digamos como un mandamiento, una instrucción que nos dan los Vedas, ¿no?, de siempre presentarnos ante la deidad en un humor festivo, ¿no?, y no hacer cosas que llamen demasiado la atención de las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos enfrente de la deidad se dice que nuestros movimientos deben ser sobrios, ¿no?, deben ser como discretos, ¿no?, como, o sea, está bien que el proceso de conciencia de Krishna es festivo, ¿sí?, es alegre, pero entonces no podemos trasladar nuestra forma de expresar nuestra felicidad como lo hacíamos materialmente a este nivel espiritual. Son dos cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, y eso es algo que a veces a las personas nuevas les cuesta trabajo entender un poco, ¿no?, porque desde el punto de vista materialista siempre estamos acostumbrados a expresar nuestra felicidad de forma externa, ¿no? Como que las manifestaciones externas de felicidad son aquellas que demuestran que realmente estoy feliz o no, ¿sí? Y hay un pasatiempo bien interesante a ese respecto. Una vez Prabhupada acaba de llegar a Occidente y le habían tomado una fotografía, ¿no?, y un discípulo de Prabhupada vio esa fotografía y le dijo: oh, Prabhupada, en esa fotografía te ves tan triste, le dice. Y Prabhupada ve la foto y dice, y mira al devoto y le dice: ese fue uno de los momentos de mayor éxtasis en mi vida, dijo. En ese momento yo estaba en uno de los momentos de mayor éxtasis en mi vida, porque el devoto siempre desarrolla un humor interno, ¿no?, una felicidad interna. Es como un fuego que se despierta desde lo interior por la práctica del servicio devocional. Por eso la energía espiritual también se le conoce como ¿qué? ¿Energía qué? Interna. Energía interna, exactamente. Energía interna, porque es una experiencia a través de la conciencia, no a través de los sentidos externos, ¿sí? Entonces, digamos que ante la deidad nosotros debemos comportarnos de una manera sobria, ¿sí? También hay formas de bailar enfrente de la deidad, ¿no? Pero esas formas de bailar enfrente de la deidad también están, digamos que han sido estandarizadas, como enseñadas por los mismos devotos. Se dice que, no solo por los mismos devotos, por Krishna mismo. Se dice que Krishna, al besar a las gopis, les transfiere las 64 formas de arte devocional. Ellas quedan instruidas en las 64 formas de arte devocional que existen para complacerlo a él, porque a Krishna le gusta el arte, ¿no? Le gusta mucho el arte, pero entonces ese arte tiene también ¿cómo se dice? Es una ciencia, ¿sí? Eso fue lo que yo escuché esa vez. Son instruidas en la ciencia del arte devocional, las gopis, a través de los labios de Krishna, ¿sí? Entonces nosotros debemos aprender a satisfacer a la deidad, ¿no? El proceso pancharátrica, que es uno de los canales por los cuales fluye el servicio devocional. El servicio devocional fluye a través de dos canales, que se llaman Bhagavad Vidhi y Pancharatrika Vidhi. El Bhagavad Vidhi es el canal que hace que nuestro servicio fluya a través de oír y cantar, ¿no? Especialmente oír y cantar el santo nombre, cantar el Srimad Bhagavatam,
Y obviamente oír también tanto el santo nombre como el Bhagavatam. Bhagavad Vidhi. Bhagavad Vidhi. Vidhi. Vidhi significa como camino. También se le conoce como Bhagavad Marga. Marga también significa como vía. ¿Sí? Ese camino del Bhagavad Vidhi es un camino un poco más espontáneo, ¿no? En donde se escucha acerca de los pasatiempos de Krishna. Sí, es como que no hay tantas regulaciones tan estrictas, ¿no? El canto del santo nombre precisamente hace parte de ese Bhagavad Vidhi, por lo que dice Mahaprabhu en el Sikshastaka: Nam Namakari Bahudanija Sarva Shaktis Tatra Pita Niyamita Smaranena Kalaha. Esa segunda línea es la que hace referencia a que el canto del santo nombre se puede ejecutar sin seguir muchas reglas y regulaciones, ¿sí? Pero está la segunda parte, el segundo aspecto, Pancharatrika Vidhi, que es el proceso a través del cual se regula todo el tema de la adoración a la deidad. Y ese proceso Pancharatrika sí es todo lo contrario. Es decir, si el proceso Bhagavad Vidhi es un poco más espontáneo, el proceso Pancharatrika es súper estricto, es muy estricto. Entonces, se dice que nosotros debemos combinar esas dos formas de servicio devocional, y sobre todo el Pancharatrika es muy importante porque nos enseña a rendirnos a Krishna, ¿no? A despertar en nosotros el humor de que somos sirvientes de Krishna, porque si nosotros queremos llegar a experimentar los niveles de relación íntima con Krishna, no podemos saltar directamente a esos niveles íntimos sin haber desarrollado previamente un humor de servidumbre, ¿sí? En los 5 razas principales que existen con Krishna, que el primero es neutralidad, el segundo es servidumbre, y a partir de servidumbre vienen los demás que son un poco más íntimos, como Sakya rasa, amistad, Vatsalya rasa, paternidad, y finalmente Madhurya rasa, que es conyugalidad, ¿sí? Para poder entrar en cualquiera de esos 3 humores íntimos, la puerta de entrada a esos 3 humores es el Dasya rasa, ¿sí? Por eso Mahaprabhu vino a establecer eso a través de 2 declaraciones muy famosas, ¿no? Jivera Swarupa Hoy Nitya Krishna Das, y el otro es Gopi Bhartu Padakamalayor Dasa Dasa Anudasa. Y esa declaración es bien significativa, precisamente porque él está hablando allí de las 2 cosas. Está hablando de Gopi Bhartu Padakamalayor, quiere decir que mi aspiración es llegar a estar allí, ¿no? En ese escenario de participar en ese humor conyugal con Krishna, pero al mismo tiempo nos dice cuál es la forma de llegar a esa intimidad con Krishna, y es Dasa Dasa Nudasa, volverme el sirviente del sirviente del sirviente. Entonces, en ese sentido, el proceso Pancharatrika tiene una particularidad, y es que cada cosita tiene una regulación. No es como que yo entro al altar de cualquier forma, o le canto a la deidad de cualquier forma, o adoro a la deidad de cualquier forma, sino que todo está bien especificado, todo tiene un proceso. Debo entrar al altar con cierta ropa, no puedo entrar al altar con cualquier ropa, ¿sí? Debo entrar al altar con ropa brahmínica, ¿sí? Dhoti Chadar en el caso de los hombres, Sari en el caso de las mujeres, ¿no? Debo ejecutar ciertos rituales de purificación, Achaman, ¿sí? Debo acercarme al Señor con mucho respeto, ¿sí? Cantar mantras. Cada vez que toco alguna parte de mi cuerpo debo purificarme de nuevo la mano con Achamana, ¿sí? Debo ofrecer cierto tipo de flores, debo ofrecer cierto tipo de frutas, debo ofrecer cierto tipo de dulces. Todo es muy regulado con ese propósito de desarrollar en nosotros una conciencia de servidumbre, ¿sí? Y Prabhupada estableció 2 principios fundamentales en el proceso de adoración a la deidad. Uno es puntualidad y el otro es limpieza. Prabhupada dijo: si en el proceso de adoración a la deidad se ejecutan estos 2 principios, la atmósfera espiritual se va a manifestar en ese lugar. Puntualidad y limpieza.
Y eso es lo que nos hace actuar como sirvientes. No es que yo le ofrezco a Krishna a la hora que quiero, o lo levanto a la hora que quiero, ¿no? O le ofrezco ártica a la hora que quiero, sino que hay unos horarios establecidos, ¿sí? Y de esa manera, cuando Krishna ve nuestro deseo sincero de convertirnos en su sirviente, entonces Él ya ahí sí empieza a reciprocar en un humor de mucha mayor espontaneidad, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de algunos pasatiempos, de cómo la deidad puede ser recíproca ante ese devoto sincero que a través de este proceso pancharátrica le demuestra al Señor que se quiere rendir, porque básicamente es eso. A través de seguir estrictamente este humor pancharátrica, le estamos manifestando al Señor: mi Señor, quiero ser tu sirviente. Una de las oraciones que se canta en el proceso formal de adoración en el templo es esa. Es como que, mi Señor, he sido durante vidas y vidas y vidas, he sido caprichoso, he sido desobediente, ¿no? Dice, pero gracias a una inimaginable buena fortuna, mi maestro espiritual me ha dado la bendición de poder servirte, ¿sí? Porque para poder servir a la deidad necesitamos las bendiciones del maestro espiritual, ¿sí? Las bendiciones en términos de Bhagavat Vidhi, en términos de las bendiciones que Él nos da a través de su instrucción, de sus buenos deseos, pero también necesitamos sus bendiciones a nivel Pancharátrika Vidhi, quiere decir la segunda iniciación, para poder adorar a la deidad formalmente en el templo. Necesitamos los mantras Pancharátrika que nos da el maestro espiritual en la iniciación, ¿sí? Estamos hablando para casos de adoración formal, ¿no? Para adoración informal en la casa no es necesario tener esos mantras Pancharátrika, pero sí es bueno desarrollar el humor Pancharátrika, ¿sí? El humor de sirviente, el humor de ser puntual, el humor de ser sumiso, ¿sí? De ser limpio, sobre todo. No podemos sacrificar esas dos cosas supuestamente con el pretexto de practicar o de ejecutar una adoración muy elaborada, ¿no? Sino más bien la adoración debe ser lo suficientemente simple para que esos dos preceptos se puedan cumplir, ¿no? Limpieza y puntualidad. Bien, ¿sí? Una vez dijiste que ver la deidad equivalía a adorar la deidad. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, sí. Entonces, digamos que uno, o sea, respecto a lo que mencionabas al principio de la sobriedad, ¿no? Sí. Uno debería estar como en un humor como igual de, no sé cómo decirlo, o sea, sí, redundante, o sea, igual de sobrio que el mismo Pujari, ¿no? O sea, el momento de estar observando el Arctic, ¿no? Sí. Y digamos, yo pensaba, o sea, o sea, eso sí es una especulación mía, pero sí, no sé, me siento bien haciéndolo, que si ver la adoración de la deidad equivale a adorarla, pues tengo que tener la ropa adecuada también, ¿no? O sea, es decir, yo procuro estar solo en chair y en dhoti, ¿sí? ¿Está bien o es una especulación ya? Pues hasta allá no es tan necesario, porque digamos que usar ropa sin costuras es una prescripción para los devotos que entran al altar. Fuera del altar no es necesario seguir esa prescripción de una forma tan estricta. Bien, eso por un lado. Pero por el otro lado, y esto es un tema un poco polémico a veces, ¿no? Porque hoy en día en ISKCON existen dos opiniones, ¿no? Como la opinión que dice que la ropa simplemente es algo externo, como también hay devotos como por ejemplo su santidad Bhakti-Vikash Swami y su santidad Bhaktivedanta Purna Maharaj, que dicen no, sí, tal vez es algo externo, ¿sí? Pero es algo externo que representa la cultura de Krishna y como tal a Krishna le agrada, ¿sí? Como tal a Krishna le agrada. ¿Qué quiere decir eso? Que la ropa que nosotros usamos para servir al Señor hace parte de una cultura, no hace parte de un método, ¿sí? Como de una imposición.
sino de una cultura a la cual Krishna se siente muy atraído. Krishna se siente atraído por la cultura védica, y por eso es que Krishna desciende generalmente a los lugares en donde se sigue la cultura védica, ¿sí? Porque a Krishna le gusta esa cultura. A Krishna le gusta comer chapatis, a Krishna le gusta comer halava, ¿sí? Le gusta escuchar los ragas védicos, ¿no? A la hora del kirtan. A Krishna le gusta el dhoti, le gusta el chadar, ¿sí? Ver a las mujeres en sari, eso le llama la atención a Krishna, le gusta. Y no hay que ir muy lejos para verificar si es así o no. En todas las pinturas que vemos de Krishna, eso es lo que se ve, ¿sí? Es la cultura que se practica en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, personalmente, mi caso personal, voy a compartir mi experiencia personal, cada cual tiene una experiencia distinta y es respetable. Pero mi caso personal es que cuando yo empecé a ir al templo, yo iba en cualquier ropa, ¿sí? Con tal de ir al templo, eso es lo que me gustaba. Pero ya después empecé a sentir una gran comodidad de ir vestido de dhoti, especialmente para ver la adoración, ¿sí? Y un día me acuerdo que había un Maharaj en el templo, no me acuerdo, y ese día me levanté tarde, y con el ánimo de llegar rápido a ver la deidad, simplemente me puse un pantalón, eso era en Mangalartik, ¿no? Fui y me postré ante la deidad, y no sé si es que soy muy fanático o qué, pero no me sentía bien, no me sentía cómodo enfrente de la deidad con esa ropa. Y desde ese momento establecí para mi estándar personal, usar ropa devocional para estar enfrente de la deidad, por lo menos en Mangalartik, ¿sí? Ya después, mis actividades durante el día, en la ciudad, ya podía usar otra ropa, no me importaba. Pero por lo menos para estar enfrente de la deidad yo me sentía mejor así, ¿sí? Entonces, eso es algo muy personal, ¿no? Eso es algo muy personal. Y hoy en día, como te digo, hay dos opiniones, ¿no? Hay devotos que dicen que la ropa es simplemente algo externo. Y sí, también en un sentido es así. Tampoco, es decir, en el servicio devocional existen principios y existen detalles, ¿sí? Y la ropa hace parte de un detalle que le gusta a Krishna, pero es un detalle, ¿sí? Es decir, yo puedo ser muy estricto en mi forma de vestirme, ¿sí? Pero si no estoy desarrollando cualidades internas, y si utilizo, digamos, por ejemplo, esa forma estricta de vestirme para criticar a los devotos que no lo hacen, pues Krishna no va a estar muy satisfecho, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos con el humor de satisfacer a Krishna, de agradar a Krishna, eso está bien, es nuestra forma de satisfacer a Krishna, ¿sí? Y de pronto hay devotos que se sienten más cómodos usando la ropa tradicional de la cultura occidental porque creen que pueden interactuar mejor con la gente, porque creen que la gente les va a recibir mejor el mensaje de conciencia de Krishna, ¿sí? Entonces, cada cual debe practicar servicio devocional como se sienta mejor, como se sienta más cómodo. Estoy hablando de ese aspecto en el que uno puede decidir, ¿sí? Porque del altar para adentro, ahí sí hay que seguir lo que dice el Shastra, ¿sí? El Shastra dice ropa sin costuras. Hay que seguir el Shastra, somos sirvientes, ¿no? Ese es el proceso, Pancharatrika, ¿sí? Ahora, si yo no quiero seguir estrictamente esa declaración, bueno, pues entonces tendré que escoger un método de adoración que sea más liberal en ese aspecto y que no me exija esas normas, ¿no? Entonces, digamos que si mi adoración a la deidad está más en la plataforma del Sankirtan, es decir, de salir a predicar a la gente, pues entonces no es necesario que yo quiera adorar unas deidades. Puedo establecer un cuadro de Panchatattva que me permite ser más liberal en ese aspecto, ¿sí? Entonces, pero sí, digamos que rescato mucho el punto que tú mencionas de mantener como ese estado de conciencia sublime en medio de la adoración, porque la adoración es una actividad sublime, ¿sí? Es una actividad en la que el Señor está lanzando sus bendiciones. En la India, por ejemplo, cuando llega la hora del Mangalartik,
La gente lo puede llegar a atropellar a uno cuando suena la caracola. ¿Por qué? Porque védicamente se dice que la mirada más auspiciosa que lanza la deidad a esa hora es cuando justo se abre el altar. Tan pronto se abre el altar, esa primer mirada del Señor es súper auspiciosa, ¿sí? Otorga muchísimas bendiciones. Krishna está ansioso de ver a sus devotos. Krishna no está ahí como todavía está dormido como nosotros, ¿no? Que abren el altar y todavía estamos influidos por el tama. No, Krishna está ansioso de ver a sus devotos y tan pronto abren la cortina, él dice, ¿quién está ahí? Quiero ver, ¿no? Y esos devotos que están ahí enfrente del altar en ese momento en el que Krishna de forma tan entusiasta quiere dar sus bendiciones a través de su mirada, se llevan esa misericordia. Por eso en la India es así, es como que los devotos apenas suena la caracola lo pueden atropellar a uno, prácticamente, ¿sí? Entonces sí, uno tiene que observar estas ceremonias de Artik en un humor muy sublime, ¿no? De mucho respeto, mucha sobriedad y mucha alegría a la vez, ¿no? Pero esa alegría más de forma interna. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido lo que...? Sí. Algo que sí escuché yo una vez, por ejemplo, fue un devoto que una vez un Maharaj de Mumbai, no recuerdo su nombre, un Maharaj muy erudito y muy situado en la plataforma de la bondad, un devoto muy muy exaltado, discípulo de su santidad Giriraj Swami. Una vez estaba dando una clase en Mumbai, en el templo de Ras Bihari, y un devoto alzó la mano para hacer una pregunta y el devoto le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el devoto respondió su nombre espiritual y al verlo sin tilak le dijo, ¿dónde está tu tilak? ¿Por qué no tienes tilak puesto? Tú eres un devoto iniciado, debes usar tilak siempre. Y sobre todo si te vas a presentar enfrente de la deidad, debes usar tilak obligatoriamente, le dijo así. Entonces, sí, cada día aprendemos cosas nuevas, ¿no? Para mí en ese momento fue... Obviamente yo hoy en día no puedo vivir sin tilak, la verdad. Me siento muy apegado, ¿no? Cuando veo mi cara sin tilak es como dice Mahaprabhu, como un cuerpo muerto, ¿no? Pero no sabía que era ante la deidad era algo así obligatorio, ¿no? Para un devoto iniciado, decía él, ¿no? Bien, ¿sí? Harry, ¿querías preguntar algo? Pues Prabhu, tú me habías dicho que digamos la ropa, los tipos de ropa que están en la modalidad de la bondad. Sí, claro, pues, así es. También para llevar el proceso, algo como que... Sí, ayuda, claro. Entender el principio que está detrás del detalle, ¿sí? ¿Cuál es el principio que está detrás del detalle? ¿Por qué usamos este tipo de ropa? Por eso, porque está en la modalidad de la bondad, ¿sí? Porque es una ropa que simplemente tiene como propósito ¿qué? Cubrir nuestro cuerpo. Ese es todo el propósito, ¿sí? La ropa que hoy en día se consigue en el mercado, ¿no? En la sociedad occidental especialmente, está basada en ¿qué? Atraer al sexo opuesto. Exacto, en simplemente son un conjunto de diseños y costuras dirigidos a resaltar nuestra figura, a identificarnos más con nuestro cuerpo, ¿sí? A atraer el sexo opuesto, cosas así, ¿no? Entonces por eso se dice que está más en la modalidad de la pasión. Los Vedas también dicen eso, las costuras están en la modalidad de la pasión, ¿sí? Y por eso a los reyes se les permitía usar ese tipo de ropa, ¿sí? Porque ellos están más prominentemente influidos por la modalidad de la pasión. Los brahmanes están más influidos por la modalidad de la bondad, ¿sí? Y uno lo puede percibir, después de un tiempo de practicarlo, uno lo puede percibir, ¿sí? Ahora hay personas que, digamos, aquí en Occidente, pues para quienes no es práctico vestirse con ropa devocional, está bien, tienen un trabajo, ¿no? Y en ese trabajo tienen que seguir ciertas ¿cómo se dice? Convenciones sociales, ¿sí?
está bien, está bien. O sea, no es una regla, no es un principio, pero es un detalle. ¿Sí? Yo particularmente me siento muy apegado a la ropa devocional. Es decir, yo lo hago por una cuestión de atracción, no simplemente porque tenga que hacerlo, o porque tenga que dar ejemplo, o porque me crea mejor devoto porque tengo doti. No, de hecho conozco muchísimos devotos muy bonitos, de corazón, humildes, entregados a este movimiento de Prabhupada y que simplemente salen a la calle todos los días en ropa convencional. ¿Sí? Entonces es un tema que tiene argumentos de un lado y del otro y que yo por lo menos respeto ambos argumentos, ¿sí? y los reconozco como válidos a ambos, pero yo personalmente me siento mucho más cómodo usando ropa devocional. ¿Sí? Y cuando uno no tiene conflicto con eso, se puede relacionar con otros devotos. ¿Sí? Cuando uno no tiene conflicto con eso, entonces no es que yo uso Doti y solamente me asocio con devotos que usan Doti y critico a los que no usan Doti. No, Madhyama Adhikari significa desarrollar amistad con los devotos, y para desarrollar amistad con los devotos uno tiene que ver lo bueno de los devotos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Obviamente en una plataforma monástica, de vida monástica, pues uno se puede dar más el lujo de usar ropa devocional, porque no tiene que cumplir concesiones sociales. ¿Sí? No tiene que tener un trabajo en una empresa donde le exijan seguir cierto código de vestuario, sino que se puede vestir uno como devoto, ¿no? ¿Sí? Bien. Habíamos quedado donde dice: dicho Archamurti no es un ídolo sino el propio Señor, y en la proporción en que estemos libres de pecados podremos conocer la importancia del Archamurti. Se requiere siempre por ello la guía de un devoto puro. ¿Cuál es el factor determinante para que nosotros no confundamos adoración con idolatría? ¿Saben cuál es? El proceso de Bhagavad Vidhi, precisamente. ¿Sí? Proceso de Bhagavad Vidhi, sin la ejecución del proceso Pancharátrika, se puede convertir ya sea en algo impersonal o en algo sahajiya. ¿Sí? Perdón, creo que están cocinando ají por aquí cerca. Entonces, impersonal, ¿por qué? Porque si yo digo no, en el Shastra se dice que solamente hay que cantar el santo nombre, ¿cierto? Pero como mis sentidos son externos, mis sentidos están en este momento interactuando con la materia externa. Entonces, si yo no le doy a mi mente una impresión mental, valga la redundancia, relacionada con la forma del Señor, ese canto del Mahamantra va a tener la tendencia a volverse impersonal. ¿Sí? La deidad está diseñada específicamente para que en nuestra condición actual de, valga la redundancia, condicionamiento material, yo pueda interactuar con ella. ¿Sí? La deidad tiene esa particularidad, y es que ella asume esta forma aparentemente material, porque ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? El Señor puede convertir materia en espíritu y espíritu en materia. Él es la fuente de ambas energías, así que puede actuar a través de cualquiera de las dos energías, tanto de la materia como del espíritu. Él puede actuar, y eso es lo que hace a través de la deidad, precisamente. A través de la deidad, que es un elemento, es un objeto aparentemente de elementos materiales, él puede manifestar su potencia espiritual a través de ese elemento material. ¿Sí? Prabhupada da el ejemplo del buzón. ¿Sí? ¿El buzón qué es? Es una cajita metálica. ¿Sí? Pero solamente el cartero reconoce el buzón certificado por la empresa de correos como el adecuado para entregar y recibir cartas. No es que yo construyo cualquier cajita de madera y le pongo una pequeña, ¿cómo se llama? Abertura. Sí, una pequeña abertura, pero ¿cómo es que se llama eso?
Bueno, eso tiene un nombre. Y ya entonces queda certificado como para que la empresa de correos venga y deposite ahí sus cartas o recoja mis cartas. No, tiene que tener la certificación de la empresa de correos. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, la deidad de Krishna, como en el caso de nuestra deidad del templo, es hecha de metal. No quiere decir que cualquier pedazo de metal va a funcionar como una deidad. ¿Sí? Específicamente esta forma, tallada con la imagen del Señor descrita en las Escrituras y que ha sido o está siendo adecuadamente adorada según las instrucciones del devoto puro, como dice Prabhupada aquí, bajo la guía del devoto puro. ¿Sí? Nosotros seguimos el estándar de adoración del ministerio de adoración de ISKCON. ISKCON tiene un ministerio de adoración a la deidad, donde está reglamentada la adoración a la deidad. Está reglamentada la adoración a la deidad en el templo, está reglamentada la adoración a la deidad en la casa, ¿sí? Está reglamentada la adoración en el templo en el caso de que sea un proceso simplificado, como por ejemplo en el caso que seguimos aquí, que seguimos un estándar simplificado, ¿sí? Entonces eso hace que seguir esas instrucciones hace que la deidad tome más y más empoderamiento, ¿sí? Y su presencia espiritual sea mucho más perceptible. Entonces, retomando el punto que había abierto antes, es Bhagavad Vidhi. El proceso de Bhagavad Vidhi o de oír y cantar debe ejecutarse paralelamente con el proceso Pancharátrika para que no se convierta en un proceso impersonalista. Y asimismo, el proceso Pancharátrika también se debe ejecutar paralelamente con el proceso Bhagavad para que no se convierta simplemente en ritualismo o idolatría. Idolatría y ritualismo son dos sinónimos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en la India uno va a muchos lugares en donde hay deidades, ¿no? Y simplemente los brahmanas de esos templos ejecutan el proceso de adoración de manera externa para que la gente llegue allá y entregue donaciones, ¿sí? Prabhupada decía, los templos de ISKCON no deben ser para ello. Prabhupada estableció dos parámetros por los cuales los templos de ISKCON deben funcionar. Uno, dice Prabhupada, los templos de ISKCON deben ser lugares de meditación trascendental, en donde la gente pueda tener la oportunidad de meditar en la forma del Señor. Y ahí es donde la deidad se convierte en un factor determinante. Porque en la medida en la que yo contemplo la forma de la deidad, ella se establece en la mente del devoto. Aquí hemos tenido experiencia, por ejemplo, de devotos que sin llevar mucho tiempo, con muy poco tiempo de practicar el proceso, manifiestan que repentinamente, en el transcurso de sus actividades ordinarias, la deidad del templo se manifiesta en su mente, se manifiesta en el recuerdo. Un devoto me decía eso, me decía, cada vez que yo me siento a cantar mi yapa, la deidad del templo aparece en mi mente. Eso es meditación trascendental. Meditar en la forma del Señor es meditación trascendental. Por meditar en la forma del Señor yo puedo trascender la influencia de las modalidades materiales. Eso es trascendencia, eso es meditación trascendental. Y eso es lo que Prabhupada quería que se estableciera en los templos, esa oportunidad de darle a la gente, darle a la gente la oportunidad de meditar en la forma trascendental del Señor. Y para que esa deidad sea recíproca, para que tenga comportamientos recíprocos con los devotos, la deidad no se puede tratar simplemente como una estatua, ¿sí?, sino como una persona. Yeya tamam prapadyante, de nuevo vuelve y entra a colación ese verso. En la medida en la que ellos se entregan a mí, yo también me entrego a ellos, yo los recompenso. Entonces, si la deidad está siendo cuidadosamente adorada por los devotos, ella asimismo se manifiesta. Bueno,
quiero seguir tocando unos temas más, pero tengo que en este momento inevitablemente hacer una pausa. Tengo que entrar al baño por unos segundos, ya que tengo un cuerpo material imperfecto. Y últimamente, por todo este tema de la salud, he estado bebiendo mucho líquido, especialmente en la mañana. Así que, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña pausa y voy a terminar con algunos puntos importantes que tienen que ver con este tema de la adoración a la deidad, que es algo muy, muy importante, especialmente para aquellos que somos todavía devotos principiantes, ¿no? Porque la deidad es un tema muy importante para aquellos que estamos en esa plataforma inicial del servicio devocional. Así que no me tardo. Haribol. Puedes cantar un poquito. ¿Hoy día? No, el de hoy es rojo. Sí, cierto. ¿Te cambiar la ropa? Sí. Las flores y todo. Muy bien, Hare Krishna, gracias por su paciencia. Bien, entonces, ¿cuál es el factor fundamental para que ese proceso pancharátrica no se convierta en un proceso de idolatría? El Bhagavad Gita, escuchar y cantar, ¿sí? Estando en el curso de adoración a la deidad en India, uno de mis profesores me dio esa instrucción. Me dijo, a la hora de adorar a la deidad tienes que ser muy cuidadoso con el canto de tus rondas, porque si no eres cuidadoso en el canto de tus rondas, entonces la deidad se te va a convertir como una piedra pesada, ¿sí? O sea, se te va a convertir en una carga. Ya tengo que ir a ofrecer otra vez, ya tengo que ser ártico otra vez, ¿sí? Una vez un amigo me dijo, Prabhu, pujari significa estar viendo el reloj todo el tiempo. Eso significa ser pujari. Todo el tiempo viendo el reloj, ¿no? ¿A qué horas tengo que ofrecer? ¿A qué horas tengo que levantar a la deidad? ¿A qué horas tengo que acostar a la deidad? ¿A qué horas tengo que hacer artik? ¿A qué horas tengo que preparar el plato de artik? ¿A qué horas tengo que preparar la ofrenda de la deidad? ¿Sí? Y es así, es tal cual. Uno todo el tiempo está corriendo y el tiempo pareciera que se desaparece de manera mágica, ¿no? Pero ¿cómo disfrutar de esa naturaleza trascendental, de esa naturaleza mágica en la cual el tiempo se esfuma cuando estoy adorando a la deidad? Precisamente por mantener un proceso adecuado de escuchar y cantar, especialmente el canto de la yapa. Entonces, de esa manera es que la deidad no es simplemente un ídolo, sino que es la personalidad de Dios que está ahí en esa forma. Bien, no sé si a los que estén conectados tienen alguna pregunta, pueden formularla antes de terminar la clase, porque a veces terminamos la clase y hay gente que hace preguntas y ya nos hemos desconectado. Así que sobre todo en este tema de adoración a la deidad hay muchas dudas, a veces surgen muchas dudas, e incluso dentro de ISKCON tenemos diferentes sampradayas de adoración a la deidad, ¿no? Porque generalmente la adoración a la deidad que aprendemos es lo que nos enseñan en el templo, en donde nos formamos, ¿no? Y precisamente uno de los desafíos para el Ministerio de Adoración a la Deidad es unificar un solo sistema de adoración a la deidad, no que hayan diferentes sistemas. Bien, ¿es claro hasta ahí lo que hemos hablado? ¿Por qué el proceso de Bhagavad Gita es tan importante para adorar y percibir a la deidad, ¿no?
porque nos establece nuestra conciencia precisamente en esa plataforma espiritual. En todo el país, y como práctica tradicional, el hombre común visita dichos lugares santos durante todas las estaciones del año. Aquí se mencionan algunas de las representaciones Archa del Señor. Que se encuentran situadas en diferentes lugares de peregrinaje. Dice, el Señor está presente en Mathura, el lugar donde nació Sri Krishna, en forma de Adi Keshava. El Señor está presente en Puri, Orisha, en forma de Sri Jagannath, también conocido como Purushottama. Está presente en Allahabad, Prayag, en forma de Bindu Madhava. En Colina Mandara está presente en forma de Madhusudana. En el Anandaranya se le conoce como Vasudeva, Padmanabha y Janardana. Padmanabha y Janardana. En Vishnu Kanchi se le conoce como Vishnu y en Mayapura se le conoce como Hari. Hay millones y billones de esas formas Archa del Señor distribuidas por todas partes del universo. Todas estas Archa Murti se resumen en el Chaitanya Charitamrita con las siguientes palabras. Sarvatra Prakasha Tandra Bhakte Sukadite Jagatera Dharma Nashi Dharma Stapite. El Señor se ha distribuido así por todo el universo únicamente para dar placer a los devotos, dar al hombre común la facilidad de erradicar sus pecados y establecer principios religiosos en el mundo. ¿Sí? ¿Puedes leerlo, por favor? El Señor se ha distribuido así por todo el universo únicamente para dar placer a los devotos, dar al hombre común la facilidad de erradicar sus pecados y establecer principios religiosos en el mundo. O sea, una de las funciones de la deidad es establecer los principios religiosos, precisamente por todo lo que hablábamos, ¿no? Por enseñarnos hábitos de limpieza, ¿no? De relacionamiento. Se dice, por ejemplo, que enfrente de la deidad uno no debe castigar a nadie, enfrente de la deidad uno tampoco debe glorificar excesivamente a nadie. Se dice que delante de la deidad uno tampoco debe reírse estruendosamente, ¿sí? Que no se le debe dar la espalda a la deidad, que no se deben estirar las piernas enfrente de la deidad, ¿sí? Son muchas reglas y regulaciones que nos permiten precisamente ser conscientes de que allí no hay simplemente una personalidad ordinaria, un objeto ordinario, un adorno ordinario, sino que está la personalidad de Dios manifestada a través de su Archa Vigraha o su expansión Archa. ¿Sí? Entonces, varios pasatiempos. Yo sé que muchos estaban hoy ansiosos de oír pasatiempos de la deidad. El pasatiempo que más me agrada a mí, que más me llama la atención, es el pasatiempo de Sakshi Gopal. ¿Han oído? Sakshi Gopal. Sakshi Gopal, Sakshi significa testigo. Resulta que había una vez un brahmana anciano que por su avanzada edad no podía ejecutar, digamos, como funciones básicas, ¿no? Como desplazarse, caminar, entrar al baño, comer, cosas así. Y un brahmana joven lo asistía a él constantemente. Y gracias a que este brahmana lo servía con tanta humildad, sumisión, era tan abnegado en ese servicio, el brahmana anciano le dijo: mira, yo estoy tan satisfecho con el servicio que tú me has prestado, que te voy a otorgar la bendición de entregarte a mi hija en calidad de esposa. ¿Sí? Entonces, para el brahmana joven, eso fue, digamos que algo muy positivo, ¿no? Porque se dice que en la cultura védica, para un brahmana no hay nada mejor que casarse precisamente con la hija de un brahmana que sea reconocido por sus cualidades. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Que cuando el anciano le contó esto, para hacer la historia corta, no es una historia muy larga, pero para hacer la historia corta, cuando el brahmana le informó de su decisión a los miembros de la familia, ellos todos pegaron un grito en el cielo, porque el brahmana joven era pobre. ¿Sí? Entonces ellos no aceptaron esta condición. Entonces el anciano se acercó ante el brahmana y le dijo: mira, yo quería cumplir mi promesa, pero mi familia no me lo ha permitido. Entonces el brahmana joven se quedó así como pero tú eres un brahmana, tienes que cumplir tu promesa, ¿no?
Entonces él inmediatamente se fue ante la deidad Sakshi Gopal, que había sido testigo, ¿no? Sí, porque o sea, es que te saltas esa parte, ¿no? Sí, sí, exacto. Me salté la parte en la que el anciano brahmana le hizo la promesa delante de la deidad, ¿sí? Entonces él le dijo, no, un momento, vamos a donde Sakshi Gopal, que Sakshi Gopal va a decir lo que él vio, de lo que él fue testigo. Él fue testigo de la promesa que tú hiciste y la tienes que cumplir. Ya no es que me cumplas a mí, es que le tienes que cumplir a él, ¿sí? Entonces, haciendo la historia corta y contándola un poco como Prabhupada la cuenta, porque Prabhupada la cuenta de una forma muy jocosa, ¿no? El brahmana joven estaba hablando con Sakshi Gopal, ¿sí? Y Sakshi Gopal le decía que él tenía que ir hasta allá, hasta donde la familia, ¿no?, del brahmana, para decirles que Sakshi Gopal era testigo, ¿no?, y que no podían romper la promesa que se había hecho enfrente de él. Y entonces Prabhupada dice, el brahmana le dice a la deidad, le dice, ok, Gopal, tú tienes que venir entonces conmigo, le dice. Y entonces le dice, Sakshi Gopal le dice al brahmana, ¿cuándo has visto una deidad que camine? ¿Acaso una deidad de piedra camina? ¿Acaso una piedra camina? Le dice. Y el brahmana le dice, pues si habla puede caminar. Y efectivamente, él cuando Krishna vio que él no era un devoto ordinario, que él sabía que no era un pedazo de piedra con quien estaba hablando, sino con Krishna mismo directamente, accedió a seguirlo. Y la deidad se fue gateando detrás de él, ¿sí? Y esa deidad hoy en día está todavía en la India, en un lugar que se llama Cuttack, que queda cerca de Jagannath Puri. Sakshi Gopal, Sakshi, S-A-K-S-I. Sakshi significa testigo, la deidad que fue testigo, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo muy prominente, ¿no?, de lo que es el poder de la deidad. En nuestros tiempos tenemos también casos, sobre todo en nuestra sociedad de ISKCON tenemos casos así, como por ejemplo nuestra querida deidad Stanu Nrisimha. Stanu Nrisimha es la deidad que está en Mayapur, ¿sí? Se llama Stanu porque es el aspecto más feroz de Nrisimha, que es justo cuando sale del pilar, por eso se llama Stanu. Tan pronto Hiranyakashipu golpea el pilar con su masa, Nrisimhadev se manifiesta, y ese es el aspecto más feroz, ¿sí? Y hay muchos pasatiempos de esa deidad, podríamos quedarnos toda la mañana escuchando pasatiempos, pero el pasatiempo más prominente o más recordado de Stanu Nrisimha es que había un devoto, discípulo de Prabhupada, que había sido encargado de adorar a la deidad recién que llegó. La deidad cuando recién llegó ya todos estaban temblando, porque la deidad había ocasionado un incendio en la aldea en donde fue tallada, porque los devotos no la recogieron a tiempo. El tallador terminó de esculpirla y ya la deidad estaba lista, y el escultor informó a los devotos de Mayapur que ya tenían que pasar a recogerla, y hubo un contratiempo y la deidad no fue recogida a tiempo, y eso ocasionó un incendio. Entonces el escultor dijo, tienen que venir ya por esa deidad, porque esa deidad está furiosa. O sea, si no vienen por ella, va a quemar toda la aldea. Entonces ya en Mayapur todo el mundo estaba así como, uy, Krishna, que nos ha tocado, ¿no? Entonces el devoto que le tocaba adorar a la deidad estaba muy nervioso, ¿no? Y cuando la adoraba siempre en ese humor así de mucho temor, ¿no?, muy temeroso, ¿no? Y entonces un día él estaba en el Chakra Building, que es uno de los edificios más antiguos del complejo de Mayapur, de ISKCON Mayapur, y de repente alguien hace ruido en su cuarto y él piensa que es alguno de los devotos que lo ha ido a despertar, ¿no? Y cuando el devoto se despierta,
no ve a nadie más ni a nadie menos que al señor Nrsimha sentado en su cama. Impresionante, ¿no? Y cuando el devoto quiere saltar, ¿no?, del asombro para salir corriendo, el señor Nrsimha con sus dos brazos, con uno de sus dos brazos, más bien con dos de sus cuatro brazos, lo toma de los hombros y no lo deja que se levante. Y el devoto allí, sostenido, ¿no?, sin poder levantarse, se queda mirando al señor Nrsimha, y el señor Nrsimha le dice: mira, dos cosas. La primera es que no tienes por qué adorarme en ese humor como de pánico. Porque yo soy Krishna, yo soy Madhava, el mismo Madhava que está en el altar con las gopis, ese soy yo. Así que déjame adorar en ese humor de pánico, que no tienes por qué sentir pánico enfrente mío. Número uno. Y número dos, hay una lucecita que tú siempre prendes cuando entras al altar, y la verdad es que me estorba muchísimo. Me estorba mucho en los ojos, así que por favor no la prendas más. Y se fue. Cuando el señor Nrsimha se fue, y eso lo certifican los devotos que estaban ahí, el devoto empezó a correr de un lado a otro. Parecía que lo hubiera poseído un fantasma. Gritaba todo el tiempo: ¡ah! Y cuando salió del shock, se fue directamente al altar del señor Nrsimha para desinstalar el bombillo que al señor Nrsimha le estaba estorbando. ¿Y qué pasó? Que cuando él fue a entrar al altar, no se había percatado que no tenía ni siquiera el dhoti puesto. Andaban copines. ¿No? Entonces, años más tarde, el devoto vino de nuevo para un festival de Mayapur, ¿no? Ya el devoto vivía en Estados Unidos, y Pankayanri Prabhu, que con su hermano Jananivas, los dos mellizos, han sido pues los pujaris consagrados de Mayapur, y sobre todo Pankayanri Prabhu ha sido como el devoto encargado de atender a Nrsimha. Se le acercó al devoto, al protagonista de esta escena, a preguntarle cómo es posible que eso haya sucedido, ¿tienes alguna prueba o algo así? Y él le dijo: mira, las marcas de las uñas del señor Nrsimha aún hasta ahora permanecen en mis hombros, y se las mostró. Increíble, ¿no? Cuando pasó todo eso, ¿era la deidad la que estaba así haciendo todo eso? La deidad, bueno, ahí sí tendríamos que preguntarle al devoto, ¿sí me entiendes? Pero fue Nrsimha. Lo que sí reconoció fue Nrsimha. Sí. Oye, y yo habías contado ese pasatiempo antes, y sí, yo a veces medito en eso. Sí. Porque digamos que con Krishna el humor es como más dulce, ¿no? Sí. Relacionarse con él es como de dulzura, ¿no? Sí. Con el señor Nrsimha es como más de respeto. Sí, más formal. Pero después de lo que el señor Nrsimha dice en ese pasatiempo, es como que yo quedo así como, ¿entonces qué? ¿Formalidad sí, o dulzura como si fuera Krishna? Sí, muy buena pregunta. Sí, o sea, formalidad no significa pánico. ¿Sí? Entiendo. ¿Sí me entiendes? Formalidad no significa pánico. Y adorar a la deidad sin pánico tampoco quiere decir Madhurya Rasa. Nosotros no desarrollamos Madhurya Rasa con Nrsimha. ¿Sí? No sé si todos tengan claro esto, pero Nrsimha es una deidad funcional. ¿Qué significa una deidad funcional? Significa una forma del Señor que nosotros adoramos por un objetivo específico. ¿Sí? Un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico por el cual adoramos a Nrsimhadev? Para que elimine nuestros obstáculos en el servicio devocional. ¿Sí? O sea, nuestro propósito no es adorar al Señor Nrsimha para algún día, ¿no?, tener pasatiempos en Madhurya Rasa con Nrsimhadev o vivir en el planeta de Nrsimhadev. No, ese no es nuestro propósito. Prabhupada lo dejó muy claro. La adoración a Nrsimhadev es para eliminar nuestros obstáculos en el servicio devocional. El Señor Nrsimha elimina nuestros obstáculos en el servicio devocional.
Hay otro pasatiempo muy hermoso, y es que una devota estaba sufriendo Hay una pregunta, ¿sí la viste? ¿Cuál? ¿Qué pregunta? ¿No sale? ¿La de Emilia? Sí. Ok, disculpa Emilia. Dice, tengo una pregunta, Prabhu. Antes de cantar ya se tiene que estar limpio, ¿verdad? ¿Podría compartir cómo hacen ustedes antes de cantar? Sí, nosotros los devotos debemos seguir la cultura brahmínica, y la cultura brahmínica se caracteriza principalmente por la limpieza interna y externa. Entonces, el Maha Mantra nos proporciona la limpieza interna a nivel mental y a nivel de nuestra conciencia, y nuestro deber es cultivar limpieza externa a través de darnos un baño temprano en la mañana. De esa manera nuestra mente va a estar más dispuesta a cantar el Maha Mantra, ¿sí? Entonces, antes de cantar el Maha Mantra Hare Krishna, debemos darnos un baño, ojalá con agua fría, lavarnos muy bien nuestros dientes, ¿no? Y luego cantar, ¿sí? Y sí, usar ropa limpia, ¿sí? Situarnos en la modalidad de la bondad, tratar de situarnos en la modalidad de la bondad. Obviamente Mahaprabhu dice, ¿no? Nakalaha. Sí, Tatrapitani Yamitas Marane Nakalaha, no existen reglas estrictas ni difíciles para cantar estos nombres. Quiere decir que no es necesariamente una obligación, o que, por ejemplo, una persona que cante sin bañarse no vaya a recibir un beneficio. Sí, también puede recibir un beneficio. Hay personas que están demasiado influidas por la modalidad de la ignorancia y que no admiten darse un baño temprano en la mañana, ¿sí? O que digamos que no perciben a nivel de conciencia la diferencia entre usar ropa limpia y ropa sucia, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos lo hemos dicho, lo hemos comentado, ¿no? En nuestras épocas de antes de ser devotos, ¿cuánto nos duraba un blue jean? 3, 4 días, y todavía decimos, no, todavía aguanta, todavía no se me cae. Mientras no se me caiga es porque todavía me lo puedo poner, ¿no? Eso es cultura shudra, ¿no? Antihigiénica, de no tener limpieza. Pero aún así Mahaprabhu dice, puede cantar el santo nombre, ¿sí? Pero nosotros como devotos, si queremos elevar nuestra conciencia adecuadamente y seguir la instrucción de nuestro maestro espiritual, lo mejor es asear adecuadamente nuestro cuerpo antes de cantar el Maha Mantra, ¿sí? Y no solamente antes de cantar el Maha Mantra, antes de ejecutar cualquier actividad. Tan pronto nos despertemos, lo más importante es darnos un baño para purificar nuestra conciencia y para purificar nuestra mente también. Eso nos ayuda a purificar nuestra mente, y de esa manera la concentración en el Maha Mantra puede ser más fácil, ¿no? Uno puede lograr concentrarse mejor en el Maha Mantra si está adecuadamente situado en la modalidad de la bondad, que esa es prácticamente otra instrucción que se nos da, ¿no? Para practicar servicio devocional debemos ojalá situarnos en la modalidad de la bondad. Sí, espero que esta respuesta te haya servido. ¿Cómo hacemos nosotros? Sí, tan pronto nos levantamos, antes de las 4 de la mañana, nos damos un baño con agua fría, nos ponemos nuestra ropa devocional, nos marcamos con tilak, y de esa manera bajamos al templo a recibir darshan del Señor. La madre Moni pide que si podemos poner a la deidad un segundo. Sí, ahorita al final de la clase podemos dar un darshan de la deidad. Bien. El pasatiempo. Bueno, había una madre que tenía un problema en los ojos, ¿sí? Y se paró enfrente de la deidad. Prabhupada dice que hasta un devoto neófito puede elevar su conciencia simplemente por pararse enfrente de la deidad y orarle. La deidad es muy poderosa, nosotros no podemos menospreciar la potencia que tiene la deidad.
¿sí? Así sean pequeñitas. No quiere decir que porque sean pequeñitas Krishna sea pequeñito. Krishna es ilimitado, ¿sí? Así que así la forma sea pequeña o grande, igual representa el ilimitado poder del Señor. Entonces, esta madre estaba enfrente de la deidad, otra vez Nrsimhadev de Mayapur, porque es una de las deidades más activas de nuestro movimiento, es una deidad que tiene muchos pasatiempos. Entonces, la devota le dijo: mi señor, yo no puedo ejecutar adecuadamente mi servicio porque tengo un problema en los ojos. Entonces, por favor, remueve esa enfermedad que tengo en los ojos, no puedo ver bien. Entonces el señor Nrsimhadev pareciera que le habló desde el corazón, ¿no? Desde Paramatma, y le dijo: ve a donde el pujari y dile que me ponga mis ojos nuevos. Y ella se quedó así como aterrada, ¿no? Como confundida. Entonces ella lo dudó, ella pensó que era como una especulación de su mente. De nuevo le dijo: ve al cuarto del pujari, que queda en el segundo piso, y dile al pujari que me ponga mis ojos nuevos. Entonces ella quedó asombrada, pero dijo: bueno, voy a seguir la instrucción. Efectivamente, en Mayapur, para ir al Pujari Department, el departamento de Pujari, uno tiene que subir las escaleras por el altar de Panchatattva y ahí llega a la oficina de los Pujaris. La deidad fue la devota fue y le dijo al Pujari: el señor Nrsimha me está diciendo que por favor le ponga sus ojos nuevos. Entonces el Pujari, obviamente muy escéptico, lo consultó con el jefe de Pujaris, y el jefe de Pujaris dijo: bueno, pues averigüemos quién es esta madre, ¿no? Que no sea una madre que esté por ahí loca o algo así, ¿no? Y efectivamente como que verificaron, ¿no? Como el estándar de la madre, se dieron cuenta que era una madre seria, que estaba en sus cabales, ¿no? Que no era una persona por ahí como con problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Y entonces ellos empezaron a pensar: bueno, ¿a qué se referirá el señor Nrsimhadev? Resulta que días atrás una persona había donado precisamente unas piedras preciosas para ser puestas como ojos del señor Nrsimha, ¿sí? La deidad efectivamente tiene unos ojos que son que se pueden poner y quitar, ¿no? Y hasta ese entonces el señor Nrsimhadev tenía puestos unos ojos amarillos, que eran unas piedras amarillas, y había una donación, pero alguien no se había percatado, ¿no? Y estas piedras estaban allí, y cuando descubrieron que definitivamente habían estas piedras que habían sido donadas para ponerlas en los ojos del señor Nrsimha, entonces ellos efectivamente al día siguiente en Mangalartik le pusieron estos nuevos ojos a Nrsimhadev. Entonces la hija de la devota fue a Mangalartik y vio esto, pero la devota no fue, ¿no? Y cuando regresó del Mangalartik le dijo a la mamá, mamá, hoy le pusieron a la deidad sus ojos nuevos, hoy le pusieron al señor Nrsimha sus ojos nuevos, ¿no? Y la mamá le dijo: sí, yo ya lo sé, porque acabo de curarme del problema que tenía. Jai Nrsimhadev Bhagavan ki Jai. Entonces, sí, y hay muchos más pasatiempos, ¿no? Que podríamos seguir contando para demostrar precisamente ese aspecto trascendental de la deidad, ¿no? Que nos permite a nosotros entender que la deidad no es un objeto ordinario, sino que es la representación de la forma del Señor. Y Prabhupada quería eso, ¿no? Que en nuestros templos se adoren las deidades de una forma muy estricta, ¿no? Una vez un devoto que no es de ISKCON me compartió una anécdota en la que un devoto de su sociedad, ¿no? De su institución, le preguntó a un acharya de esa institución, le dijo:
le dijo, Maharaj, ¿por qué ISKCON tiene tanto éxito? Le dijo, ¿por qué ISKCON tiene tanto éxito? Y el acharya de esa sociedad le dijo, porque son supremamente estrictos en el proceso de adoración a la deidad. Cuando uno va a la India, precisamente, uno se da cuenta, ¿no? Uno ve los altares de los templos de ISKCON y uno ve la efulgencia de esas deidades, son tan hermosas. Por ejemplo, la deidad de Krishna Balaram en el templo de Vrindavan es tan hermosa, esa deidad es impresionante, supremamente atractiva. Radha Madhava en Mayapur es tan hermoso, Nrsimhadev es tan hermoso, ¿no? Tantas deidades tan hermosas alrededor de los templos de ISKCON, ¿no? Aquí nomás en Perú, Radha Madan Vihari es tan hermoso, ¿sí? Pero uno ve que los devotos siguen un estándar bastante estricto, ¿no? En la medida de sus posibilidades también, obviamente. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar otros templos en India y sí, veía cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo el pujari sentado leyendo el periódico, ¿no? mientras recibía daba el charanamrita, ¿no? Estoy hablando de templos que no eran de ISKCON, ¿no? O la parafernalia tirada ahí en el altar, ¿no? A las 10 de la mañana, la parafernalia ahí tirada en el altar, sin ser todavía aseada, ya cuando se había adorado a la deidad, horas antes, ¿sí? Entonces, sí, los hindúes se han descuidado un poco en ese aspecto y Prabhupada vino a de nuevo restablecer ese estándar de Pancharatrika Vidhi. Entonces, sí, es una bonita reflexión para entender que gracias a la misericordia de Srila Prabhupada nosotros hemos sido instruidos en este conocimiento que también es un arte, ¿no? De adorar a la deidad y que debemos sentirnos muy afortunados de estar en presencia de la deidad. ¿Sí? Porque estar en presencia de la deidad es estar en presencia del Señor Supremo. Muy bien. Una pregunta, ¿sí? ¿La ves ahí? No. Carolina Mora. No la veo. Hare Krishna, esas peticiones a Nrsimhadev para remover los obstáculos para prestar servicio solo se le hacen frente a la deidad. No necesariamente. Uno puede orarle a la deidad desde lejos, ¿no? Orarle a una imagen de la deidad, ¿sí? Estar en presencia de la deidad tiene un efecto superior, ¿sí? Por ejemplo, ayer me quedé meditando en esa pregunta que tú hiciste de que si bien uno puede servir al Dham fuera del Dham, ¿qué necesidad hay de ir a visitar los lugares sagrados? Bueno, por ejemplo, hay un libro que se llama Sri Navadvip Mahatmya, escrito por Bhaktivinoda Thakur, en donde se relatan las glorias de estar allá, ¿sí? En donde se dice que, por ejemplo, por dormir en Mayapur, por quedarse dormido en Mayapur equivale a dar dandavat, ¿sí? Una vez Guru Prasad Maharaj también nos contó que cantar el santo nombre en Mayapur, así sea desatentamente, equivale como cantarlo atentamente, ¿sí? Y así hay muchas declaraciones, como por ejemplo que las actividades se multiplican por 1000 o a veces hasta por 10.000, ¿sí? Por estar en el Dham. Entonces uno recibe mayor purificación, ¿sí? Entonces, de la misma manera, por estar enfrente de estas deidades, que no son deidades ordinarias, ¿no? Ninguna deidad es ordinaria, pero estas deidades, sobre todo, que han manifestado esos pasatiempos, porque gracias a la adoración sincera de sus devotos, han manifestado ese poder espiritual. Obviamente estar enfrente de esas deidades es un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando visité la deidad de Sri Govindaji en Jaipur, la deidad de Rupa Goswami, y no sé si esto debería revelarlo en público. Bueno, igual tampoco es algo tan esotérico, pero yo les confieso que cuando me acerqué a esa deidad sentí como
¿Ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que cuando uno está en presencia de una gran personalidad, uno tiene la tendencia a ponerse nervioso? ¿Sí? Como que el Shakti de esa persona hace que uno se ponga nervioso. Bueno, yo sentí lo mismo cuando me acerqué a esta deidad de Govindaji. Nunca había sentido eso con una deidad. ¿Sí? Porque no es nada más ni nada menos que la deidad de Rupa Goswami. ¿Sí? Y fue la deidad que fue sacada de Vrindavan para evitar que los musulmanes la atacaran, porque los musulmanes querían atacar esta deidad, ¿no? Y los reyes Vaishnavas, la familia real Vaishnava, que en ese momento no estaba ejerciendo el poder en India, se enteraron de que iba a ser atacada y rápidamente reaccionaron y se la llevaron de Vrindavan a Jaipur. Y esa deidad ahorita está en Jaipur. Jaipur significa la ciudad de la victoria, precisamente porque fue construida por los reyes Vaishnavas con el ánimo de proteger a Govindaji. ¿Sí? Y construyeron ciertas murallas alrededor del templo. Era una ciudad amurallada para protegerla de los ataques musulmanes. Y uno de esos reyes fue el que había construido el templo de Radha Madan Mohan para la deidad Radha Madan Mohan de Srila Sanatana Goswami. ¿Sí? Entonces el nieto de ese rey dijo: si mi abuelo te construyó un templo, yo te voy a construir una ciudad. Me dijo así. A Govindaji. Y esa ciudad es Jaipur, la ciudad de la victoria. Entonces, sí, hay muchos pasatiempos acerca del Señor en su forma de la deidad, ¿no? Que, como digo, podríamos quedarnos aquí por horas, pero ya tenemos que cortar, que ya nos hemos excedido bastante el día de hoy. Un lindo tema que nos muestra hoy el Srimad Bhagavatam para poder profundizar. Así que vamos a dejar aquí. Y bueno, antes de terminar esta lectura de hoy, vamos a mostrar a nuestras deidades de Shri Gaura y Shalagram Shila. Las deidades desafortunadamente están siendo adoradas en este momento de una forma muy básica por la situación en la que nos encontramos actualmente. No hemos podido comprar flores desde hace más de 10 días, no hemos podido adornarlas adecuadamente, pero pues ustedes pueden ver en la página las fotos de ellas como se adoran en el estándar normal, así que les pedimos un poquito de comprensión. Sin embargo, pues ellas están ahí dispuestas a darnos bendiciones a todos, así que vamos a dejar por hoy aquí. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Jai Shri Gaura Nitai ki Jai. Haribol.